Bueno, ¿quién es este Jesús que hoy celebramos su resurrección? Es muy importante saber quién es este Jesús. Si nos vamos unos días antes, justo en el momento en que Jesús estaba muriendo, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. El centurión de repente cambió su perspectiva. Ese que estaba allí no era un preso más, no era un delincuente, era el Hijo de Dios. Y es importante saber quién es Jesús, porque si sabemos quién es Jesús y lo reconocemos, eso cambiará también quiénes somos nosotros. Lo voy a explicar con lo que pasó con los dos ladrones que crucificaron junto a él. En Lucas 23, a partir del 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él, Jesús, le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón ha llegado a la misma conclusión que el centurión. Se ha dado cuenta quién era Jesús y en este mismo momento ha cambiado la identidad de este hombre. Ya no es uno de los ladrones que crucificaron con Jesús, ahora es un ciudadano del paraíso. Va a estar con Jesús en el paraíso ese mismo día. Fijaros qué diferencia. El saber quién es Jesús y reconocerlo como tal, cómo ha cambiado la identidad de esta persona. Su compañero sigue siendo el mismo, el ladrón que crucificaron junto a Jesús. Pero este hombre de repente ha adquirido una identidad totalmente distinta y además muy valiosa. Nuestra identidad la podemos establecer en base a muchos aspectos. ¿Quiénes son nuestros padres? Sobre todo si tienes un padre rico, famoso. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra etnia. Mucha gente pues tiene: soy gitano, ¿no? Cuando se presenta alguien, por ejemplo, y es orgulloso de su etnia. O nuestra procedencia. Hoy no veo por aquí a Javi Frías. No se llama Frías, se llama Vallejo. Creo que ya llevábamos varios meses viviendo juntos en Casillas cuando descubrí que Frías no era su apellido, porque era de ese pueblo. Su identidad está ligada a un lugar. Muchos definen su identidad en base a su identidad sexual, ¿no? Bueno, algunos dicen que hay 10 tipos distintos de identidad sexual y otros refieren a más de 30. Pues soy, especialmente si sales de lo normal, pues soy homosexual o soy, no sé, tantas identidades que puede haber, ¿no? Alguna gente, con respecto a lo que comen, soy vegano. Muchas veces cuando nos presentamos o conocemos a alguien así, y lo primero que recibimos es de este tipo de cosas, es parte de su identidad, ¿no? A veces nuestra identidad la fijan los otros, los de nuestro alrededor. Fulanito el feo, menganito el rápido, el rico, el glotón, el santo. Una vez descubrí que un hermano de la iglesia, en el lugar del trabajo, le llamaban el santo. Y luego pues pensé, pues no está mal que a un cristiano en el lugar del trabajo le llamen el santo. Es buena señal, ¿no? Pero estos son identidades secundarias. Verdaderamente esto te lo vas a llevar cuando fallezcas. No, todo se va a quedar aquí. Solo hay una identidad verdaderamente importante, que es lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que debemos ser. Si damos lugar a que estas identidades secundarias, buenas o malas,
que pueden ser, tomen el lugar principal en nuestras vidas, estamos haciendo una inversión mala, poco productiva. Viviremos vidas muy pobres. Pero si asumimos como identidad principal de nuestra vida la identidad que Dios nos da, las demás identidades secundarias se ordenarán y algunas desaparecerán. Si asumimos esas identidades secundarias como lo más importante de nuestra vida, pues estamos perdiendo una gran oportunidad. Estamos malgastando nuestra vida siendo algo que verdaderamente no tiene valor, no tiene un valor como para que nos defina, ¿no? Es normal tener crisis de identidad en la vida. Estos momentos de crisis pueden ser buenos momentos. La crisis no es mala, es buen momento, es oportunidades para crecer, para mejorar. Una crisis de identidad es una expresión de profunda duda de uno mismo, de quién ser realmente, acompañado de sentimientos de vacío o de soledad. Muchas veces hay una crisis de identidad cuando estamos pasando por un duelo, ¿no? Por una pérdida. Yo soy el hijo de tal, mi padre o mi madre han fallecido, ¿ahora qué soy? O soy el esposo o la esposa de tal, ha fallecido, ¿ahora qué soy? ¿No? Estos son crisis que uno tiene que replantearse la vida. Esas crisis son muy buenas. Una crisis típica es la de la adolescencia, ¿no? Hemos estado bajo las alas de mi padre y mi madre todo este tiempo, ahora empiezo a desarrollarme, ahora empiezo a ser autónomo, tengo capacidad de decidir quién soy. Y es muchas veces durante la adolescencia que uno toma la decisión de ser un discípulo de Jesús, porque siempre hay una crisis y cuando esa crisis se maneja bien, uno toma buenas decisiones. Así que no hay problema por tener una crisis. Ya digo, la crisis de la adolescencia. ¿Cuántos de aquí hemos entregado nuestra vida al Señor en esos años? No voy a preguntar, pero muchos, porque llega esa crisis y de preguntarse, ¿qué voy a ser yo? ¿Qué quiero ser yo? Estos han sido mis padres, estos son mis hermanos, pero yo tengo que decidir qué quiero ser. Y bien enfocado, pues es el momento en que Dios actúa y nos lleva ante Él, ¿no? Cuando los discípulos de Jesús volvieron después de ser enviados de 2 en 2, los 70 discípulos les mandó Jesús a las aldeas y los pueblos de 2 en 2 con una misión. Y al regreso, en Lucas 10 nos dice que contaban que hasta los demonios se les sometían y que estaban ocurriendo milagros. Y Jesús les dice: no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está. Tú no eres la persona que hace milagros, esa no es tu identidad principal. Si eres un gran predicador, un gran pastor, un gran músico, un gran siervo de lo que sea en el pueblo de Dios, eso es una identidad secundaria, no te la vas a llevar. Pero si tu nombre está escrito en los cielos, eso sí. Y cuando los discípulos de Jesús volvieron, fijaros lo que hemos hecho, he entrado en tal pueblo, he echado fuera demonios, he sanado enfermos. Y Jesús dice, nada. Considera que lo verdaderamente importante, lo que te define, lo que tiene que ser tu identidad, es que tu nombre está escrito en los cielos. Ahí vamos a la clave. A veces hacemos grandes cosas para Dios, eso no está mal. Y sobre todo cuando hacemos el bien a los que tenemos alrededor, ¿no? Pero a veces, cuando hacemos esas grandes cosas para Dios, empezamos a pensarnos que esa es nuestra identidad. Y no es cierto. O no debiera de ser. No debiéramos de hacerlo, ¿no? Porque en el Apocalipsis, por ejemplo, cuando se advierte a la iglesia de Sardis, el Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No voy a entrar aquí en la controversia de si la salvación se pierde o no, pero aquí dice que el nombre se puede borrar del libro de la vida. Y eso es lo importante. Esto le dice el Apocalipsis cuando se llama la atención a la iglesia de Sardis. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que la verdadera identidad que debiéramos de mantener, por la que debiéramos de desvivirnos y que debiera de definir nuestra vida, es esa, la de ser hijos de Dios, ciudadanos del cielo, personas que nuestro nombre está escrito ahí en el libro de la vida.
Porque además esa identidad ordenará todas las demás segundas identidades que también nos definen. Por ejemplo, si soy panadero, pero soy un hijo de Dios, pues mi forma de llevar el negocio, de hacer el pan, probablemente cambie, así no soy hijo de Dios. Mi honestidad, mi preocupación por el cliente, mi deseo de hacer un buen trabajo, de prestar un servicio, me llevará a hacer panes ricos y que verdaderamente pues, están equiparados lo que ofrezco con lo que cuestan. Una identidad secundaria es ordenada por la identidad principal, porque un hijo de Dios es como debe de actuar, ¿no? A lo mejor algunos de los que estáis aquí no lo sabéis. ¿Y cómo consigo que me apunten ahí en ese libro? Bueno, pues es bien sencillo. El Evangelio puro, dejando que Jesús pase a ser el centro de nuestra vida, tal como Jesús dejó que su Padre Dios fuera el centro de su vida, y asumiendo esta identidad que Dios te quiere dar. En Mateo 11 nos cuenta cómo Juan el Bautista envía a preguntar a Jesús si él era el Cristo o no. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Muchas veces se plantea esto como que Juan tiene una crisis, ¿no? Una crisis pues este Jesús a lo mejor no es quien tenía que venir porque, sí, hace cosas interesantes, pero la política no ha cambiado, los romanos siguen aquí, probablemente podrían pensar. Yo creo que, bueno, todas las propuestas pueden ser válidas, pero yo creo que Juan necesitaba saber quién era Jesús. Porque si Jesús era quien decía que era, la identidad de Juan también podría ser una cosa u otra. Si resulta que Jesús no era el Mesías, Juan, que era el mensajero, había fracasado. Esa era su identidad, la identidad que Dios le había dado. Las profecías decían que Juan vendría delante del Mesías, prepararía el camino para que el pueblo recibiera al Salvador, ¿no? Si Jesús no era el Mesías, había fallado en su identidad principal. Pero si Jesús era el Mesías, podía descansar. Su trabajo estaba hecho. Ahora esto tiene dos consecuencias. Si Jesús no era el Mesías, Juan tenía esperanza de salir de la cárcel, porque dice, si mi trabajo no está hecho, quiere decir que todavía tengo que hacerlo, así que no voy a morir aquí. Pero si Jesús es el Mesías y mi trabajo está hecho, probablemente de aquí no voy a salir. Herodes va a acabar conmigo. Pero ¿qué era lo importante? ¿Qué pensáis que Juan elegiría? ¿La primera parte o la segunda? De lo poco que sabemos de Juan, yo creo que él estaría conforme con la segunda. He hecho mi tarea, me importa poco si muero. El asunto es que yo era el mensajero y he sido el mensajero, y para eso vine al mundo. ¿Qué dice Dios de Juan? Dice, Lucas 1:15 dice, porque él será grande delante del Señor. Esto es cuando el ángel le está hablando a su padre Zacarías. No beberá ni vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la identidad que Dios le había dado y a la que fue fiel. Jesús mismo corroboró esta idea, ¿no? En Mateo 11, dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Habían venido los discípulos de Juan a preguntar a ver si él era el Mesías. Dijo, pues volved y decirle, los cojos andan, los ciegos ven, la buena noticia es anunciada a los pobres. ¿Qué es lo que Isaías había dicho que sería el Mesías, ¿no? Y ahora Jesús empieza a hablar de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento, un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti.
La identidad que los demás quisieran darle a Juan el Bautista, el salvaje, el yo qué sé, era una identidad secundaria, no importaba, porque Dios le había dado una identidad que merecía la pena, y era esta que además Jesús mismo corroboró. Era un profeta, pero no era un profeta cualquiera. También Jesús tenía necesidad de tener una identidad, pero esta no venía dada por lo que los demás decían quién era. En Mateo 13:55 nos cuentan que en su pueblo decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La gente de su pueblo se resistían a aceptar que ese Jesús fuera algo más allá que el hijo del carpintero. La presión social sobre este hombre era: tú eres el hijo del carpintero, te estás saliendo del tiesto, eres el hijo del carpintero. Vaya identidad. No es mala, pues hijo de un carpintero, pues tenemos aquí a Isaac, que es un tío majísimo, ¿no? Pero si es su identidad principal, pues se queda muy pobre, ¿no? Recuerdo hace un tiempo Marcos Job dice: he ido a Rubena y allí me han reconocido varios del pueblo y han empezado: Marquitos, ¿qué haces aquí? Mirad que ha venido Marquitos. Y salían los del pueblo y le trataban pues como cuando era Marcos. Los que no le conocéis, Marcos Job era el hijo de un misionero que fue pastor de una de las iglesias que ahora formamos parte de este grupo, y se crió aquí en Burgos, en Rubena. Ahora es pastor de una gran iglesia en Chicago y el presidente del Instituto Moody. Pero cuando viene a Rubena, ya con todos esos cargos, es Marquitos. Y está bien, porque tanto ser Marquitos como ser el presidente del Instituto Moody, como ser pastor de una gran iglesia, son identidades secundarias. La principal es si eres un hijo de Dios. Lo demás sobra. En cierto momento preguntó Jesús a sus discípulos, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Aquí le quieren poner una identidad. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, no era. Otros Elías, tampoco era. Otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado, tampoco. Todo el mundo exterior le quería poner una identidad que no correspondía. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Este acertó. Los demás todos fallaban. Pero Jesús no tenía esa identidad porque Pedro lo dijera. Es que Pedro acertó en lo que se había dicho sobre Jesús. En Lucas 9:35 dice que cuando Jesús subió al monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y ahí se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías y hablaba con ellos, al final de ese episodio sale una voz de la nube que dice: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Dios le dio una identidad a Jesús, esta identidad. Lo mismo pasó en el momento del bautismo. Cuando Jesús fue a bautizarse, Juan le bautizó. Al final sale una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Dios le está poniendo una identidad a Jesús. Aquí falta una hoja. Aquí está. La identidad del que pierde las hojas. ¿Cuántas personas, si decidieran ser lo que Dios dice que son, en vez de lo que ellos han decidido ser o lo que su entorno ha decidido que sea, optaran por esa opción, cambiarían su vida de arriba abajo? Por cierto, ¿cuánta sabiduría hay en Dios Padre al públicamente decir: este es mi hijo amado? Eso es muy importante, padres. Debiéramos de decirlo más veces con nuestros hijos. Este es mi hijo amado, en él me complazco. Este es mi hijo amado, escuchadle, que merece la pena.
Jesús era Dios, pero en estos momentos era un hombre, y como un hombre necesitaba la afirmación de su Padre. Y su Padre sabiendo eso, no solamente lo dice una vez, lo dice 2 veces en el Evangelio. Seguramente cuando estaban a solas se lo diría muchas veces más. A veces definimos nuestra identidad por nuestros complejos. Yo soy el que no valgo para nada, ¿no? A veces los padres, en vez de afirmarnos, nos desafirman y dicen, no vales para nada, todo lo haces mal, has fracasado en esto, no se te puede mandar nada, es que no das una bien. Si andamos con ese, al final muchas veces asume esa identidad, pues debe ser cierto, yo todo lo hago mal. ¿Qué problema? Pero si llegas a ser hijo de Dios, dejarás de creerte esa mentira. Esas mentiras no tienen por qué estar en tu vida constantemente, porque Dios empezará a afirmarte y empezarás a leer el Evangelio y a ver lo que piensa Dios de ti y dirás, pues ya no soy la persona que todo lo hace mal, soy la persona que soy hijo de Dios. Decidir si esto va a ser nuestra identidad, la que Dios quiere, no la que nosotros queramos o la que los otros elijan, es la cuestión más importante de nuestra vida. Porque eso condicionará todo lo demás y será lo único que nos llevaremos más allá de aquí. Jesús optó por la identidad que su Padre le dio y le llevó a vivir de la forma que vivió, a morir de la forma que murió y a resucitar de la forma que resucitó, por asumir su identidad. Recibió el reino. Para recibirlo no fue fácil, pero merecía la pena. Yo creo que es importante reflexionar. Cuando nos pensamos en nosotros mismos, no somos lo que dicen los demás, no soy lo que yo mismo me digo, puedo ser lo que Dios dice que soy. Primera de Juan 3, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Amén. No os dejéis engañar. Hay una identidad que podemos tener que merece la pena.